Cordial saludo para todas las personas que asisten presencial y virtualmente a este Encuentro Internacional de Filosofía Mexicana y Latinoamericana, organizado por la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Chiapas, Autónoma de Chiapas. Especial agradecimiento al profesor Raúl Trejos Villalobos, quien ha sido el promotor de ese encuentro, y pues a nuestros queridos embajadores colombianos allí en la Universidad Autónoma de Chiapas, a Samantha Rodríguez, a Buki Santana, por hacer posible esta maravillosa oportunidad de empezar a dialogar, a intercambiar y a tejer entre nuestras dos instituciones posibilidades pues, de encuentro sobre esto que nos convoca, que es la filosofía que practicamos, que hacemos en América Latina. Para mí es un gusto, además, estar con ustedes, pues que le tengo a México, a Chiapas en particular, a México en general, a la UNAM, un aprecio y guardo pues, de su país, un recuerdo muy hermoso. Allí viví 7 años, me formé en la UNAM, hice mi maestría y mi doctorado, y bueno, siempre recuerdo las hermanitas con mucho afecto. En esta participación que va a tener una particularidad, y es que había hecho una grabación especial para este evento, pero pues en este momento me encuentro en Leticia, en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Perú, en el centro de la selva amazónica, y la conectividad aquí ha sido muy difícil. Entonces el video que inicialmente había preparado para todos y todas ustedes no lo logré enviar, no carga lamentablemente por el peso, y bueno, voy a enviarles estos nuevos videos un poco resumiendo, sintetizando, dado que la conectividad no me permite extenderme tanto, algunas de las ideas que les quiero compartir. Así que empezaré. Y creo que no habría mejor escenario que esta triple frontera para hablar del tema que nos convoca. Frontera en donde limitan Brasil, pasando una calle de Leticia, nos encontramos ya en Tabatinga, Perú, pasando el río Amazonas, nos encontramos en Perú, y aquí la ciudad de Leticia, en Colombia. Un lugar en la Amazonía, en el centro de la Amazonía, en Sudamérica, en donde perviven, ¿no?, y se conservan muchas de las comunidades ancestrales de nuestro territorio. Coincidencialmente estoy acá justamente hoy y me parece muy oportuno pues, emprender estas reflexiones en este lugar maravilloso. Quiero para este evento, para este seminario, además pues de agradecer a las personas que lo han organizado, y además pues de augurar cosas muy bonitas, creo que podemos tejer cosas muy interesantes. Quiero hacer una propuesta de trabajo, digamos que más que una conferencia, dado los problemas de la conectividad que tengo en este momento, me interesaría lanzar algunas ideas que pudiéramos retomar y sobre las cuales pudiéramos hacer una agenda, ¿no?, de trabajo, de investigación. Inicialmente pues desde estas dos universidades, ¿no?, y para luego, ¿por qué no seguir vinculando más instituciones a esta iniciativa, ¿no? Y esa propuesta tiene que ver con que siento que la filosofía latinoamericana y la filosofía en América Latina, pero principalmente esa filosofía de América Latina, se ha estudiado desde sus grandes referentes. Siempre ha sido, digamos, un lugar común ir al debate, por ejemplo, Salazar Bondi, Leopoldo Sea, ¿no?, o ir a la filosofía de la liberación en sus múltiples vertientes, o ir a la filosofía intercultural, ¿no? Y en esa ruta creo que hemos descuidado un poco también cómo se han desarrollado esos problemas o esas iniciativas, o cómo se han recepcionado en los espacios nacionales. En este caso en específico me interesa mucho pensar el tema de la filosofía latinoamericana en Colombia, y es sobre ello sobre lo que quiero decir un par de cosas. Bien, entonces mi propuesta, ¿no?, y mi pregunta es por el desarrollo y la recepción de la filosofía latinoamericana en Colombia.
Y eso me lleva inexorablemente a preguntarme por la filosofía en Colombia, por cómo ha sido la filosofía en Colombia, cuál ha sido su historicidad, su desarrollo, sus problemas, sus momentos clave, ¿no? Sus principales referentes. Y esas preguntas se asemejan mucho a un proyecto que propuso en su momento un filósofo justamente mexicano, Guillermo Hurtado, cuando él hablaba de la filosofía latinoamericana como una metafilosofía práctica. Creo que en esa idea hay algunos elementos que pueden ser interesantes para estas preguntas que me estoy formulando. La metafilosofía práctica finalmente sería un tipo de reflexión crítica que se pregunta por las condiciones de posibilidad del desarrollo de la filosofía en un lugar determinado. ¿Cuáles son esas condiciones para el desarrollo de la filosofía en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lugar tuvo la Revolución Mexicana? ¿Qué lugar tuvo el nacionalismo mexicano? La UNAM, ¿no? La migración posterior pues principalmente de republicanos españoles, ¿no? Como José Gaos. Y para el caso colombiano, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las características de su proceso filosófico? ¿Y cuál ha sido el lugar de la filosofía latinoamericana en ese proceso? Esa es, digamos, la inquietud sobre la que quisiera decir algunas cosas, y es a la vez la invitación de investigación para que podamos ir comparando en distintos países de América Latina cómo se fueron recepcionando, cómo se fueron reorganizando, cómo se fueron reformulando, o cómo se fue también obstaculizando el desarrollo de la filosofía latinoamericana en nuestros países. Entonces, a partir de Guillermo Hurtado y a partir de estas preguntas me atrevería a formular algunas hipótesis. Y bien, hay que decir que para responder la pregunta sobre cómo ha sido la filosofía en Colombia y cómo se ha contado su historia, es indispensable remitirnos a su hito principal, al mito fundacional de esta actividad en el país, que es la fundación del Instituto de Filosofía y Letras, inicialmente adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, posteriormente convertido en facultad y finalmente en Departamento de Filosofía. Sin duda, creo yo, el Departamento de Filosofía que ha tenido mayor impacto, ¿no? En la formación de filósofos y filósofas del país. Y ese referente, ¿no? La creación o la fundación de ese instituto, digo, es acá fundamental, puesto que allí se crearon, para el caso colombiano, los cimientos de lo que sería el canon y la historia oficial de la filosofía del país. Las personas que inauguraron este instituto en los mediados del siglo XX instituyeron en el país una comprensión de la actividad filosófica, de sus problemas, cimentaron unos referentes conceptuales, intelectuales y unas prácticas que hasta el día de hoy siguen permeando buena parte de nuestra academia. Y la pregunta por la filosofía latinoamericana en el país no puede resolverse, ¿no? Sobre ella no podemos decir mucho sin tener presente justamente esta comprensión de la filosofía que empezó a tener curso en ese momento. No por nada, varios de los estudiosos sobre este momento hablan de un cambio de actitud, ¿no? Hablan de estos filósofos como los pioneros, como los fundadores, como el inicio de la normalización filosófica en el país, y ese acuerdo generalizado en torno a estas ideas pues da cuenta justamente, ¿no? Del lugar que esta fundación tuvo. Y creo que no se equivocan quienes han visto en este proceso justamente una iniciativa por normalizar la filosofía en el país. Y el uso de esta categoría no es gratuita, hace por supuesto referencia a Francisco Romero, ¿no? Y al diagnóstico que él en los años 30 y 40 realizó de el desarrollo de la filosofía en América Latina, ¿no? Lo que decía Romero en su momento es que la filosofía entraba en el cauce común de la cultura en América Latina en la década de los 30 y 40, justamente gracias a la implementación de unas prácticas, ¿no? De unas actividades como la creación de revistas, la fundación de departamentos, de institutos, los grupos de investigación,
las revistas, ¿no? Los congresos, todas estas prácticas darían cuenta de cómo se empieza a normalizar una actividad. Y esa normalización pues va a traer consigo una idea sobre el canon, es decir, sobre cómo se concibe esa actividad, sobre qué principios se basa, sobre qué verdades incuestionables se sostienen. Y en torno a ese canon pues se va a instaurar también una historia oficial de esa actividad, ¿no? Romero es el referente, digamos, principal para pensarse ese tema de la normalización y para pensarse cómo esto implica justamente un canon y una historia oficial. Creo que Eduardo Rabossi nos ha regalado unas páginas muy interesantes al respecto. Y bueno, también esta idea ha tenido muchos críticos a lo largo y ancho de América Latina, entre los que podemos mencionar justamente a Rodolfo Orne Betancourt, ¿no? A José Santos Hersek, por ejemplo, entre muchos otros que han venido, Horacio Ceruti, por ejemplo, también, que han venido cuestionando las implicaciones de esta normalización. Pero bien, para volver a mi punto, lo que quiero decir es que esta normalización, ¿no? va a traer consigo, con la creación de este instituto, una comprensión de la filosofía que va a dejar por fuera, o se va a constituir una especie de muro para excluir al pensamiento latinoamericano. El pensamiento latinoamericano en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional y por ende en muchos otros departamentos de filosofía en el país estuvo excluido, ¿no? No fue bien visto, no fue valorado como filosófico, no fue recepcionado, ni siquiera fue criticado, porque muchos de esos filósofos sencillamente, en el caso de Danilo Cruz Vélez, por ejemplo, sencillamente acordaron con otros como Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? que no querían o no iban a hablar del tema hasta muchísimo tiempo después, hasta el año 2000, de hecho dijeron en su momento. Así que las consecuencias pues son evidentes, ¿no? Y ese es un punto que creo que vale la pena investigar a profundidad. Estas ideas se pueden identificar de manera muy clara en las obras de estos pioneros o fundadores de la filosofía en el país. Si uno lee con detenimiento la obra de Rafael Carrillo, por ejemplo, o de Danilo Cruz Vélez, identifica, ¿no? la manera en que ellos están acogiendo este canon occidental y en que están, digamos, impulsando una historia de la filosofía que deja por fuera el pensamiento situado y contextual latinoamericano. Ejemplo de ellos, son muchísimas citas que podría yo leerles, pero que dado que no puedo extenderme en estos videos, sencillamente se las voy a resumir. Por ejemplo, Rafael Carrillo afirma, ¿no? que solo dos grandes pueblos han tenido en la historia de la humanidad filosofía original, uno Grecia y el otro Alemania, y que por tanto Alemania hoy es el único pueblo con filosofía original al cual deberíamos plegarnos, ¿no? como farol para poder tener una filosofía verdadera, ¿no? o pura. De hecho es tal su obsesión con el pensamiento alemán que pone en cuestión el que Alemania haya perdido la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo eso. Y también pone en cuestión otra cosa que para ese momento, los años 40, 50, era muy común en el continente latinoamericano, que era cuestionar el lugar de Europa como el lugar, digamos, central del humanismo, ¿no? y como farol principal de nuestras sociedades. Eso lo hace, por ejemplo, Leopoldo Sea, pero lo hace mucho antes Frantz Fanon, o lo hace MSC, por ejemplo, también. Y Rafael Carrillo insiste en que él cree que no es así, en que no está convencido que Europa haya perdido ese lugar, y de hecho afirma que América Latina quedaría huérfana de ideas y de norte si deja de seguir el pensamiento que la puede sacar de su lugar de oscuridad, que en este caso es el pensamiento alemán. Es decir, la única posibilidad que tenemos para hacer filosofía sería plegarnos, ¿no? a la filosofía que se hace o se hacía en ese momento en este país. Algo similar sucede con el pensamiento de Danilo Cruz Vélez, el otro gran referente de ese momento de fundación de la filosofía moderna en Colombia, o filosofía pura, como él la llama.
Para Cruz Vélez, la filosofía que se hacía previamente era una filosofía normal, y solo va a ser una filosofía pura, ¿no? Si tenemos en cuenta que el pensamiento aborigen, así lo llamaba él, más que pensamiento, el mundo aborigen fue como el sustrato, ¿no?, sobre el que los españoles construyeron la cultura y sobre el que Europa, ¿no?, va a servir de estrato, de influencia para la construcción del pensamiento. Para Cruz Vélez, en realidad, América Latina ni siquiera debería llamarse América Latina, debería llamarse, según sus palabras, Euroamérica, puesto que no podemos reconocernos de una manera diferente que como parte del legado de Occidente. En todos estos casos, el lugar del origen de la filosofía en Grecia, por ejemplo, ¿no?, la idea de que la filosofía trabaja problemas perennes y universales, ¿no?, que solamente se llega a ella a partir de la lectura, ¿no?, y análisis, pues, de la historia oficial, del canon, de sus principales categorías, ¿no? Todo eso está fuera de cuestión. Y eso que defendieron esos primeros fundadores de la filosofía moderna en el país va a ser replicado por la siguiente generación. Allí, por ejemplo, podemos mencionar a Rubén Jaramillo Vélez, a Rubén Sierra Mejía también, ¿no? En el caso de Rubén Sierra Mejía es muy particular, es muy interesante, porque él defendió la creación de una cátedra de pensamiento colombiano, y de hecho insistió mucho en que era importante que en Colombia empezáramos a pensar a partir de lo propio, pero siempre se desmarcó o intentó desmarcarse el pensamiento particular, y siempre defendió que esa reflexión, digamos que no podía reñir con el pensamiento universal occidental. Y bueno, esa segunda generación que estuvo allí en los años 70, 80, va a dejar ese legado también para la siguiente generación, quienes aún son profesores en la Nacional, como por ejemplo Juan José Botero, quien afirma que tuvimos en Colombia la gran ventaja, ¿no?, la gran fortuna de que aquí la filosofía latinoamericana no hizo carrera. Es claro que de manera sistemática, desde la fundación del instituto hasta el día de hoy, ha habido una prevención, una exclusión, un muro casi infranqueable en las decenas de personas formadas en filosofía en el país, que han impedido justamente que las personas se acerquen a estos problemas y a este pensamiento situado latinoamericano. La gran excepción a todo esto ha sido la Universidad de Santo Tomás, en donde en la década de los 70 y de manera muy clara se afincó el proyecto que ellos llamaron Filosofía Latinoamericana de la Liberación, y en donde participaron personas como Leopoldo Sea y Enrique Dussel, entre muchos otros. Pero esa excepción lo que hace es confirmar la regla. Es, por ejemplo, muy claro que el programa en donde estudian Samantha y Buki, a pesar de que tienen una clase de filosofía latinoamericana, es una clase que no es ni el centro, digamos, de su formación. Es una clase que de hecho se ha querido eliminar en el pasado y que muy probablemente se va a eliminar muy pronto del plan de estudios. Así que pensar la filosofía latinoamericana en Colombia pasa también, ¿no?, por pensar cómo ha sido en general la filosofía en el país. Qué espacios se han abierto y se han cerrado, qué tan flexible se ha sido, ¿no?, y qué tan fuerte ha sido ese proceso de normalización, de construcción del canon y de una historia oficial, para entender por qué hay unos problemas que nos han interesado más o importado más a la comunidad filosófica colombiana, y por qué hay otros que no, que definitivamente han sido dejados de lado, han sido desechados, han sido expulsados, han sido encubiertos también, y a veces de maneras muy violentas. Creo que aquí hay unos temas interesantes para seguir profundizando, y esa es mi invitación, a que podamos seguir trabajando en temas comunes, ¿no?, de pensamiento latinoamericano, pero también en esas particularidades que nos permitirían entender la singularidad de cada proceso, ¿no?, y cómo en cada caso la filosofía latinoamericana toma unos contornos, ¿no?, se enfrenta a unos obstáculos, ¿no?, también muy específicos, y creo que eso también debería ser parte de nuestro interés. Esa es mi invitación, a trabajar en esa línea,
también, ¿no? Así como en las demás que se están abriendo en este seminario internacional de filosofía latinoamericana y mexicana, y espero pues que sea de su interés y podamos seguir pues charlando sobre este tema. Agradezco nuevamente la invitación y espero en una próxima oportunidad poder estar un poco más presente para poder responder también dudas y poder profundizar en estas líneas muy generales. Solamente intenté formular algunos problemas sin por supuesto la profundización que cada uno de ellos ameritaría y que quedaría pendiente para un nuevo encuentro. Un abrazo grande para todos y todas.